Ranjanashalakaya Thank you. Chakshurunditam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. So the 16th chapter is divine and demoniac nature, and the 17th chapter is divisions of faith. We will discuss the conclusion of the 16th chapter first, and then an overview of the 17th chapter. Entonces, vamos a hacer una esencia, entender una esencia del capítulo 16 y luego terminar los textos del capítulo 16 y empezar con 17. So we are sharing the screen, which will show the overview of chapter 16. Entonces, aquí está en la pantalla. Se puede ver. And we had discussed last time the first two sections, which was divine nature and demoniac nature. And now we will discuss the third section, which is the choice. Entonces, la vez pasada habíamos tocado dos temas, naturaleza divina, naturaleza demoníaca, y ahora estamos hablando de la opción de escoger cómo escapar para el destino supremo. Elegir. So what this section is actually saying is that we always have a choice, especially it said that lust, anger, and greed are the three gateways of hell, and we always have a choice to choose how we react when we are tempted by lust, anger, and greed. Entonces, hablamos de las tres puertas para el infierno, que es lujuria, ira y codicia. Entonces, aquí juega un papel muy importante la elección. Cómo elegir para que uno no esté atrapado en eso y uno puede escapar para el destino supremo. So how should we react to these different temptations? There was one time a story about anger. Entonces, ¿cómo uno puede reaccionar cuando vienen las situaciones así? Hay una vez una historia de ira. One time there was a person, he used to feel very angry, and he used to become angry at his kids, at his wife, for small reasons. And so he thought, I have to go to someone. So he went to a sage. Entonces, había una persona una vez que ponía muy bravo siempre para la esposa, para los niños, para todos. Entonces, una vez él fue a ser con sabio. And this, he told the sage that, for every small thing I feel angry, and then I regret, oh, why did I become so angry? I should not have been so angry. But again, next time any small thing happens, I become angry. Entonces él dijo al sabio que el problema que yo tengo es que yo pongo bravo para cada cosa, aunque sea la mínima, y después me arrepiento. Y después me pongo bravo nuevamente en cosas chiquitas. Entonces nuevamente arrepiento. Entonces, ¿cómo hago para solucionar eso? So the sage said, okay, next time you feel angry,
instead of taking it out on your family, why don't you go behind on your backyard, and on the wooden fence of the backyard, you hammer a nail inside. Entonces le dijo el sabio que próxima vez cuando te pones bravo, haga lo siguiente: en vez de gritar o insultar a alguien, lleva unos clavos hacia la cerca de madera que tiene en tu casa y vaya poniendo los clavos, martilla el clavo en la misma cerca. So every time he would get angry, he would nail one nail inside the fence. Entonces, así como muestra el foto, cada vez que él pone bravo, él pone un clavo en la cerca. And all his anger would go in there, and then he would not take out his anger on his family. Entonces, como él hacía eso con mucha ira, ponía el clavo con mucha ira, toda la ira él usaba ahí. Y así no insultaba, no molestaba a nadie más. So one time he saw that his whole fence is full of nails. Y una vez vio que toda la cerca estaba lleno de clavos. And there was no space to put another nail when he was feeling angry. Y no había ningún espacio para poner ningún clavo más cuando estaba bravo. So he went to the sage and he said, well, my whole fence is full of nails. Now what should I do? Entonces él fue donde el sabio dijo que ya está lleno mi cerca de clavos. ¿Ahora qué hago? So the sage said, this time you go and you pull out, take the anger out in pulling the nails out of your fence. Entonces esta vez el sabio dijo que esta vez que pone bravo, cada vez que pone bravo, ahora tú puedes ir acerca de la cerca y sacar el clavo. And I said, okay. So every time he would get angry, he would go and he would pull out the nail, and all his anger would go out in pulling the nails. Entonces él estaba de acuerdo. Entonces cada vez que ponía bravo, con mucha ira, entonces jalaba el clavo y sacaba el clavo. So then after some time, he pulled out all the nails after a few months. Entre unos meses ya sacó todos los clavos. So he went back to the sage and he said, now what should I do? I have put in the nails, I've taken out all the nails. Now if I get angry, what should I do? Entonces al regreso donde el sabio dijo que ya cuando ponía bravo antes, ponía los clavos. Después cuando ponía bravo, saqué los clavos. ¿Ahora qué hago yo cuando pongo bravo? He said, now when you get angry, go into your backyard and meditate on the holes. Entonces el sabio dijo que ahora que pone bravo, vaya donde la cerca, en su patio, y medita en los huecos que creaste. Every time we express our anger on someone, it's like hammering nails into their hearts. Cada vez que uno revela su ira, uno está realmente con el clavo haciendo un hueco en el corazón de otra persona. So and once we get angry after that, how much ever we regret, how much ever we say sorry, the heart is never the same. There will be these holes in the heart permanently. Y después de hacer ese daño a la persona, aunque luego estamos arrepentidos, pedimos perdón, lo que sea, el corazón de esa persona no va a ser igual, va a estar lleno de huecos hechos por nosotros. So every time you get angry, go out and see, these are the holes. Do you want to drill a hole in someone's heart like this? Can I say the same thing in a non-angry way? Como dice ahí, los clavos salen, pero quedan las cicatrices. Entonces, cada vez que ponemos bravo, hay que pensar, ¿cómo debo hablar? ¿Cómo debo reaccionar? ¿Debo insultar? ¿Debo hablar de manera sarcástica? ¿Debo hablar con mucha ira? ¿Ser muy bravo? Porque el hecho es que voy a hacer un hueco en el corazón de esa persona. We can say the same thing that we want to say with anger. We can give the same message, but in a better mood
and better words. Lo que queremos hablar con ira, el mismo mensaje se puede dar en diferente humor, en diferente tonalidad de voz, en diferente manera, en diferente trato de hablar, sin ira. Many times devotees feel, oh, Hanuman engaged his anger in the service of Lord Ram. So I am telling this for the benefit of the spiritual life of my spouse and my children. So this is all okay. This is justified. Siendo devotos, muchas veces devoto piensa que Hanuman, el sirviente grande del señor Ram, puso bravo y quemó la lanca y hizo servicio para Ram. Yo también voy a corregir con mucha ira, voy a hablar con mi familia, con mi esposo, con mis niños cuando están desviando del camino espiritual. Yo voy a corregir, yo voy a ponerme muy estricto y voy a mostrar mi ira, haciendo como un servicio para el Señor. But we should not consider ourselves at the level of Hanuman or Srila Prabhupada. Pero nosotros no debemos pensar que somos en el nivel, ni comparar en el nivel de Srila Prabhupada o de Hanuman. We should consider that I need to, every time the temptation of anger comes, I have to spot it and control my mind. Entonces, Then I will be dear to Krishna. el contrario, cada vez que me sale me siento así, que de ira, me siento lleno de ira, debo parar, hacer una pausa, debo pensar que mejor no criticar, no hablar, no blasfemar, no insultar, no tratar a la persona así, sino tratar de controlar y entender que debo manejar eso, mi mente mejor. So Krishna here explains, how do we overcome lust, anger, and greed? That's a choice. We have the choice. We can go along with that emotion, or we can overcome that emotion at the moment when they are coming. ¿Cómo uno puede superar los desafíos? Krishna está hablando que hay maneras que uno puede desafiar, uno puede superar la ira, la lujuria, la codicia, y de esa manera llegar más allá. So there are 4 techniques that our acharyas explain. Hay 4 diferentes técnicas que explican los acharyas, los grandes maestros. Actually, there are 5 techniques, sorry. 5 técnicas. First technique, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur says that we should beat the mind with broomsticks before we sleep in the night and after we wake up in the morning. Dice, primera técnica de Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. Con la técnica debemos golpear nuestra mente con la escoba en la mañana, después levantar, y en la tarde, después de descansar. And we tell the mind this way, forcibly control the mind. When these lust, anger, and greed, these emotions come, we forcibly at that time tell the mind, no, I will not follow you. I will follow the Bhagavad Gita. Prabhu, I'm sorry, there's a one call I need to take. I'm sorry, just 1 second. Okay. Perdón, un segundo.
Sorry for that. As we are preparing for a theatra, so the police was calling for some permission work. Oh, Sorry for wow. that. Wonderful. Como estamos preparando para el Festival de la India, el Rathiatra, entonces la Policía Nacional estaba llamando para un permiso. Perdón para eso. Prabhu, so the first point I told them about beating the mind with broomsticks in the morning and the evening. And the second point, please, if you can repeat, sorry for that. Yes. So if the mind says my lust, anger, and greed, then we say, no, I will not follow you. We should forcibly tell the mind, which is different than our soul. Hay que entender una cosa principal, que la mente es diferente que nuestra alma. A la mente podemos conversar, podemos controlar, podemos dictar. Entonces, cuando la mente da esa propuesta de lujuria, de codicia, de ira, tenemos que fuertemente decir a la mente, no. Because we should understand that we are not our minds, we are not our bodies, we are the soul, and this mind, all these emotions coming from the mind does not come from the soul. Porque tenemos que entender que no somos esa mente, no somos ese cuerpo, somos el alma. Y todos esos deseos fluyendo, las ideas que salen, no vienen del alma, vienen de la mente. The second technique is to pamper the mind and beg the mind to engage in Krishna's service. Entonces, ¿cuál es la siguiente técnica? La siguiente técnica es mimar y suplicar la mente para que uno pueda hacer servicio de Krishna. Not that every time we have to beat the mind. Sometimes we can say, if the mind is cooperating, say if the mind is saying, oh, anger, anger, you just give the mind a banana. All right, don't worry, I'm not going to listen to you, okay? Take this banana. Entonces, tal vez siempre no funciona golpear la mente. A veces la mente dice, ira, ira. Entonces uno puede decir, no, ahora mismo ira no. Toma ese guineo, coma ese guineo. Tranquilo, ocúpese. And if the mind is like a monkey, and if the monkey is engaged, they don't do any mischief. Eso quiere decir que ocupar la mente en otra actividad así bien activa, porque la mente es como un mono. Un mono cuando está ocupado no hace otro, no molesta a nadie, porque está ocupado comiendo o lo que sea, está en sus cosas. So the mind, keep our mind engaged in devotional service, engaged in service to others, then mind will not do any mischief. Entonces, una manera que podemos parar la travesura de la mente es ocupar la mente en servicio de Krishna y servicio de lo más. En esa manera, la travesura de la mente va a minimizar, va a salir. The third technique is, if beating the mind does not work, engaging the mind in service does not work, devotional service does not work, then the third is raise our hands and call out to our spiritual master, call out to Srila Prabhupada, call out to Krishna, please help, help. Entonces, sí, no funciona golpear la mente. Sí, no funciona hacer servicios para el Señor, servicio devocional. Entonces, tercero es levantar las dos manos y llamar por la ayuda, pedir la ayuda de Srila Prabhupada, de nuestro maestro espiritual, del Señor Krishna. Ayúdeme, por favor. Because the lust, anger, and greed are like highway robbers. When we drive on the highway, sometimes there are some robbers who come and stop our car and ransack anything that we have. That's how lust, anger, greed are. Por ejemplo, está comparado la lujuria, la ira y codicia con los ladrones de camino, ladrones de carretera.
uno está manejando, pero ellos vienen para el carro, atacan, sacan todo, lo llevan, roban, deja uno limpio. Entonces así mismo vienen esos tres ladrones de ira, lujuria y codicia y nos lleva nuestros valores. Similarly, Srila Raghunath Das Goswami in his book Mana Shiksha explains that we are going on the freeway of spiritual life, and lust, anger, and greed are like the robbers, highway robbers, who take away our devotional propensities. Así mismo, Raghunath Das Goswami nos explica, nuestro gran maestro espiritual Acharya, que la vida espiritual es como uno está yendo, manejando en una autopista, pero hay esos tres ladrones escondidos que quieren la oportunidad de atacar a nosotros y robar a nosotros de nuestras cualidades, de nuestros valores. So when we are being robbed, what do? We call out, "Police, police!" And then the police comes and chases the robbers away. Entonces, por supuesto, cuando vienen los ladrones, ¿qué hace uno? Uno llama a la policía, policía, policía. Y la policía cuando viene, van corriendo afuera los ladrones. Similarly, when the highway robbers of lust, anger, and greed come up, we chant out, "Gurudev, Srila Prabhupada, Mahaprabhu, Nrsingadev, Krishna, Balaram." And all of these great personalities will come and chase away these emotions from our mind. Entonces, cuando, en la misma manera, cuando ese ladrones vienen, hay que gritar, Gurudev, Srila Prabhupada, Krishna, Balaram, Señor Ram, Señor Nrsinga, así, Mahaprabhu, hay que gritar y pedir misericordia de ellos para que ayuden. Y apenas uno grita con esa devoción, uno grita con esa ansiedad, ellos van a venir, van a aparecer y van a perseguir esos ladrones para que salgan corriendo afuera esos ladrones. Or we can chant loudly, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. En esa manera podemos cantar el Hare Krishna Maha Mantra fuertemente. The fourth technique that is said is to be in the association of devotees. La cuarta técnica es estar en la asociación de los devotos. And perform the 6 loving exchanges of Dadati Pratigranati, Goyam Akhyati Prachati, Bhunkte Bhojayate Chaiva, Shadbhir Priti Lakshanam. These are the 6 loving exchanges. Dadati Pratigranati, give gifts to the devotees and accept gifts from the devotees. Entonces hay 6 intercambios amorosos que uno puede hacer con los devotos. Uno es dar regalos y recibir regalos. Third and fourth is Guyam Akhyati Prachati. We speak our mind and confidence with the devotees, and they speak their mind and confidence to us. Los 1 y 2 es dar regalos, recibir regalos. 3 y 4 es hablar confidencialmente con los devotos, revelar su mente, y los devotos revelando su mente hacia uno. So any senior devotee that we have trust in, that they will not reveal our confidential thoughts to others, we should actually reveal all these challenges, temptations that we have in confidence to those devotees. Entonces, si tenemos algún devoto maduro, mayor, sabemos que una persona muy confidencial, que no va a revelar sus secretos a nadie, a esa persona podemos acercar y revelar nuestros desafíos de la vida, los retos de la vida, las tentaciones de la vida que nos dan obstáculos en la vida espiritual, y así hablar con esa persona, revelar nuestra mente. Instead of trusting our mind, we should trust the devotees and share
these thoughts confidentially with devotees. En vez de confiar nuestra mente, debemos confiar esos devotos buenos y grandiosos para que nos ayuden y apoyen. Even Maharaj Bharat, when he was taking care of the small deer, Srila Prabhupada says in the purport that if he was in the association of devotees, he wouldn't have fallen down. Incluso el gran rey Bharat, Srila Prabhupada dice en la historia de él, cómo él se cayó de su nivel espiritual y volvió un venado. Si él hubiera tomado la asociación de los devotos, entre la compañía de los devotos, eso no hubiera pasado. If he was in the association of devotees, some devotee would have told, Bharat Prabhu, you are getting too attached to this deer. Entonces, si él hubiera tenido la asociación de los devotos, alguien hubiera dicho a él, oye, Bharat Prabhu, usted está apegándose mucho con ese venado. You can be affectionate, but you are neglecting your sadhana to take care of this deer. Uno puede mostrar su afecto, pero uno no puede descuidar su práctica diaria sadhana por esa razón. So that's why association of devotees is very important. It's like a car that can take us to the destination of Krishna Prema. La asociación de los devotos es como un carro que nos puede manejar, nos puede llevar a la destinación suprema de Krishna Prema. So this association of devotees, we must understand what is true association of devotees. What do I get in the association of devotees? Eso es importante saber qué es la verdadera asociación de los devotos, qué es lo que uno consigue asociando con los devotos. Association of devotees means we get 3 E's: enlightenment, enrichment, and enthusiasm. Recibimos 3 E's con la asociación de los devotos: enriquecimiento, iluminación y entusiasmo. So whenever we come back from the association of devotees, we should check, did I learn something new? Am I feeling enriched? Am I feeling enthusiastic in spiritual life? Siempre cuando uno asocia con los devotos, uno debe hacer una prueba con uno mismo. ¿Me estoy sintiendo entusiasmado después de asociar? ¿Me estoy sintiendo iluminado? ¿He aprendido algo nuevo? ¿Algo mejor? ¿Me siento enriquecido o no? The purpose of association of devotees is that we keep a check on each other and remind each other of Krishna. Porque la asociación de devotos también el propósito es acordar uno a otro de Krishna y también estar pendiente de uno a otro. We should ask each other, how is your chanting going? How did you read Srila Prabhupada's books today? How can I help you in chanting and reading? Debemos preguntar, ¿cómo están sus rondas? ¿Cómo están cantando el Hare Krishna mantra? ¿Cómo está leyendo? ¿Está leyendo los libros de Srila Prabhupada? ¿En qué manera yo te puedo ayudar para que pueda usted seguir cantando y leyendo? So the ultimate way of controlling the mind, Srila Prabhupada says, Kirtaniya Sadahari, always chant the holy names of the Lord and neglect the mind. Entonces, la conclusión es hacer negligencia a la dictación de la mente. Y Kirtaniya Sadahari, siempre cantar los santos nombres del Señor. And the 5th technique is to become a servant of the holy name. Y la quinta técnica es ser un sirviente del santo nombre. Which means share the holy name with others. Quiere decir que uno puede compartir el santo nombre con los otros. And try to spread the glories of the holy names
in service to Srila Prabhupada and the Your mic got muted, Prabhu. share the holy names and spread the holy names as a service to Srila Prabhupada and to the holy names themselves. Entonces uno debe cantar los santos nombres y también dar ese servicio santo nombre a través de dar el santo nombre a otras personas, así hace uno servicio para Srila Prabhupada y para el santo nombre mismo. So one time there was a person, there was a teacher. He gave a balloon to each kid and asked them to write their name in the deflated balloons. Entonces había un profesor y él le dio un globo a cada niño y él le dijo para escribir nombre en los globos desinflados. And then they inflated the balloons and he said, leave the balloons. They were filled with helium. Entonces, luego de llenar los globos con el gas de helio, él dijo que ahora sí pueden dejar los globos que vuelan. And then there were 100 balloons with names of each person, and they were all mixed in that room. Entonces, en el cuarto había 100 globos escrito nombres de diferentes personas, estaban juntos y mezclados. And the teacher said, now go and find the balloon that has your name. Entonces, el profesor dijo, ahora que todo está mezclado, los 100 globos, vete y busca su nombre en el globo. And you have 5 minutes to do so. Y tiene solamente 5 minutos. And everyone started running, looking for the balloon with their name, and hardly anyone could find the balloon with their name because there were so many balloons. Entonces, las personas fueron corriendo, buscando su nombre. Había tantos globos, era imposible encontrar el mismo globo donde uno escribe su nombre. So after 5 minutes, the teacher said, time up. Who was able to find the balloon with your name? Después de 5 minutos, el profesor dijo, ya se acabó el tiempo. Dígame cuáles estudiantes pudieron conseguir su globo. Only 2-3 people raised their hands that they could find the balloon. Solamente 2 o 3 personas dijeron que yo conseguí. Then the teacher said, okay, again mix all your balloons. Entonces el profesor dijo, ok, nuevamente vamos a mezclar todos los globos. And now, whoever's name you find in the balloon, go and give the balloon to them. Ahora dijo que vamos a cambiar la técnica. Cada uno va y agarra un globo, cual sea. Cuando ve el nombre en el globo, va hacia esa persona para dar el globo. And you have 5 minutes to do so. Y tiene 5 minutos para hacer eso. So everyone started going around. They saw the name of Shamchandra Prabhu, and they went and gave to Shamchandra Prabhu. They found the name of Radha, and they gave to Radha, and so forth. Entonces vieron los nombres. Oh, Shamachandra. Entonces ahí está. Oh, Radha. Ahí está. Entonces así vieron los nombres y fueron dando. Y así todo el mundo consiguió. And eventually, when they were engaged in giving each other their balloons, they got their own balloon names as well. Eventualmente, cuando estaban repartiendo a otros, según los nombres, ellos recibieron sus propios también. So after 5 minutes, the teacher asked, okay, how many of you found your balloons? Después de 5 minutos, cuando terminó la hora, el profesor preguntó, ¿cuántos de ustedes recibieron el globo? And everyone raised their hands. Everyone was able to find their balloons. Y todo el mundo
todos los estudiantes levantaron su mano. Sí, nosotros, yo. Todo el mundo recibió el globo. So the teacher asked them, what did you learn from this? What lesson did you learn from this exercise? El profesor preguntó, ¿qué es lo que aprendió ustedes? ¿Cuál es la lección de ese ejercicio? And everyone said, well, we should write our names in the balloons. Entonces todo el mundo dijo que debemos escribir nuestro nombre en los globos. And another person said, we should make sure that the spelling of the names is correct. Otro dijo que debemos estar seguros que deletreamos bien nuestro nombre. The teacher said, no, the most important lesson is when we try to give happiness to others, we will find our happiness. But if we try to find our happiness, we will never find happiness for ourselves. Entonces, el profesor dijo que no, la lección de la vida ahí es cuando uno trata de dar felicidad a otros, uno recibe la felicidad. Pero cuando uno busca la felicidad solo para uno, no va a poder recibir. Similarly, if we try to help others in chanting the holy names, performing devotional service, then we will also find the enthusiasm to chant our holy names ourselves as well. Por eso, cuando uno hace servicio devocional y santo nombre dando a otros, uno naturalmente mejora su propio devocional y propio canto de santo nombre. But if we become selfish and we are just trying to find it for ourselves, neither will we find it, nor will we be able to give to others. Pero si tratamos solo para uno mismo conseguir la felicidad, ni vamos a conseguir nosotros, ni podemos dar a otros. So these are the 5 techniques with which we can overcome the temptations of lust, anger, and greed, and all the other anarthas in our mind. Esas son las 5 técnicas a través de cual podemos superar los anartas, los no deseados de nuestra mente. So this was the end of 16th chapter, and we will give a quick overview, brief overview of the 17th chapter that is given here. So the first section actually explains the modes, how they determine one's faith and worship. Entonces, ahí terminamos capítulo 16. Ahora vamos a ver la descripción general de capítulo 17, que son las divisiones de fe. Ahí, en la primera sección de 17, capítulo de 1 a 7 textos, podemos entender las modalidades que determinan el fe de uno y la adoración de uno. What are the foods in the different modes of nature? Después se explica cuáles son las comidas que son en diferentes modalidades de la naturaleza. There are 3 modes, the mode of goodness, mode of passion, mode of ignorance. Hay 3 modalidades, la modalidad de bondad, de pasión, de ignorancia. And how do we perform sacrifice, austerity, and charity in the mode of goodness, passion, and ignorance? Luego entender cómo podemos practicar los sacrificios, la austeridad y la caridad en la modalidad de bondad, pasión e ignorancia. So in the 15th chapter, Krishna explains these 3 modes of nature determine all the other qualities that are there in this material world and in our minds. Entonces en capítulo 15, Krishna dice que esa modalidad determina cómo está la situación de nuestra mente, nuestros hábitos, nuestro trato, todo eso. So we have heard of the story that one time there was a cap seller. He had lots of caps and he was going to sell on the way. Nosotros hemos escuchado esa historia anteriormente, que había un vendedor de gorras y él estaba caminando, él estaba yendo para vender sus gorras. And he felt tired, and so he sat under a tree. Él estaba cansado, él se sentó abajo de un árbol. And he kept his basket of
hats next to him and went to sleep. Entonces él dejó su canasta de las gorras y se fue a dormir. And there were monkeys on top of this tree who came and who took all his hats. Entonces, pero había monos en el árbol que vinieron y llevaron todas las gorras de él. So the question is, when the cap seller got up, this is my question to you. If the cap seller is in the mode of goodness, how will he react to this situation? If the cap seller is in the mode of passion, how will he react to this situation? And if the cap seller is in the mode of ignorance, how will he react to this situation? Ahora Prabhu está haciendo una pregunta a nosotros. Si ese vendedor de gorras está en la modalidad de bondad, ¿cómo va a reaccionar a esa situación que todos los monos han robado su gorra? Si él está en la modalidad de pasión, ¿cómo él va a reaccionar? Y si él está en la modalidad de ignorancia, ¿cómo él va a reaccionar? Pueden responder. So the first question is, if the cap seller was in the mode of ignorance, how would he react to this situation? Entonces, si el vendedor de gorras está en la modalidad de ignorancia, ¿cómo él va a responder? Vamos a escuchar de ustedes. Yo pienso Hare que con Krishna, ira, Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna, Yamuna Mayi. Sí. Yo creo que si está en la modalidad de la ignorancia, él actuaría con ira, tomaría piedras y le tiraría a los monos para recuperar su gorra. En ignorancia, usted dice. Sí, correcto, en ignorancia. Okay, so Yamuna Mai is saying that in ignorance, he will be very angry. He'll take a stone and pelt at them to get that. ¿Alguien más habló? ¿Quién era? sí, yo Sí, decía que Nicolás Prabhu. también iba a responder con ira. Con ira. Even Nicolás Prabhu is saying that that with anger, he will react in ignorance. Sí, Mahanandini Madre. Yo iba a decir que en la modalidad de la bondad, él calma un poco Ignorancia. y... Estamos hablando de ignorancia. Ignorancia. Ok, la ignorancia. Bueno, tal vez como que no da mucha importancia, como que simplemente está distraído así y deja perder las cosas. Mahanandini is Deja saying, perder sus gorras. Mahanandini is saying that because of ignorance, he will not put a lot of importance in it. He will be distracted and he will eventually lose the caps. Yes, very nice. All of them are correct. Anger is actually in the mode of ignorance. Todos And son correctos. Ira es actualmente en la modalidad de ignorancia. so yes, he will be angry. Also in mode of ignorance is that laziness, and he will just say, all right, it all went, let me just intoxicate myself and go back to sleep. Entonces, él va a poner bravo en la modalidad de ignorancia, también va a ser perezoso en la modalidad de ignorancia, va a dejar de perder y también va a emborrachar y va a decir, déjame olvidar de todo eso y va a ir durmiendo. Okay, so in mode of passion, how will he react? En modalidad de pasión, ¿cómo va a reaccionar? We have Mahanandini, yes. No supe cómo bajar la mano, pero bueno, en la pasión, bueno, como corriendo de aquí para allá, detrás de los monos, muy agitado y como sin planear realmente cómo puede hacerlo. In passion, without planning how to do it properly, he will be very agitated and he'll be running behind the monkeys to get the cap. ¿Quién más? En pasión, ¿cómo va a reaccionar el vendedor de gorras?
Krishna Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna. Sí, María Lucero. Yo creo que en la modalidad de la pasión, él trataría de gritarle y hacer ruido como para que los monos lo vieran, pues, y le entregaran el gorro. Creo María yo. Lucero. María Lucero is saying that in the passion, he will start screaming and shouting and make scandal and noise so that they can see him and return the cap. ¿Quién más? Mahagaranga Prabhu, ¿usted va a hablar? Su micrófono se bloqueó. Okay, so we have these two answers for passion. Yes. Yes, that's correct. Passion is more with lust is because of passion, so much desire to get back that we don't think about it and just without thinking get into make decisions. So that isn't passion. If he was in the mode of goodness, how would he have reacted? Entonces el pasión es así, hay lujuria también y no hay planificación y uno toma decisiones errados para conseguir las cosas. Entonces en modalidad de bondad, ¿cómo haría él? Yo en estos días vi un video de varios monos que viven en un lugar y llega una persona y le entrega muchos tomates, otra vez vuelve y le entrega guineos y los monos llegan a comer. Bueno, en este caso creo que le entregaría alguna fruta o alimento para que se acercara al mono que tuviera el gorro y así recuperarlo. So Maria Lucero is saying that recently she saw that a person was giving food, maybe tomatoes or bananas to monkeys, and they all came and they start eating. So maybe this person will give them some food so they can come near and start eating and leave the cat. Okay. ¿Quién más? ¿Quién más? Modalidad de bondad, ¿quién quiere responder? ¿Me escucha, Prabhu? Sí, ahora sí. Bueno, en bondad se aceptaría de que, bueno, por algún descuido de uno, los monos se le llevaron los sombreros y uno aceptaría, bueno, de que ya eso lo perdió y que no tiene sentido hacerle daño a los monos, no tiene sentido hacer un gran esfuerzo para recuperar eso y enseguida tener, y en otras ocasiones tener más cuidado en el comportamiento de uno sobre el cuidado de sus cosas. Okay. So Mahagaranga Prabhu is saying that he will repent, that is because of his inattentiveness, because of his negligence, he lost the calves, and he will accept the fact as because of him, and rather than troubling the monkeys or doing something, he will work on himself not to be negligent. Okay. Yes, so these are all correct answers. Mode of goodness, we are not passionate. We are thinking what is the best thing to do before we act. We think, so one thing he would do, maybe put some bananas so the monkeys can come and he can take the caps from them. Or at the same time, he would work on himself. He would learn a lesson and say, let me be thoughtful and make sure that I don't do such mistake again. Or another way could be that he would take his cap and throw it down, and all the monkeys would imitate him and throw down their own caps as well, and he would collect and take it back. But the point being, he'll be very thoughtful. He'll not act out of passion.
he'll think first and very calmly come to a decision. Entonces es correcto. En un aspecto sí, él puede dar comida a los monos, que ellos vengan y se olviden de la gorra. En otro aspecto, trabajar en uno mismo para no ser negligente. Y también otra opción puede ser que él tiene una gorra puesta, ¿verdad? Entonces él saca su gorra y él tira al piso, porque a los monos les gusta imitar. Entonces él tira al piso, los monos ven, mono también tira al piso la gorra. Así él recolecta todas las gorras. Pero la cosa esencial aquí es que lo que él hace, él piensa con calma, piensa bien y analiza y después toma la decisión y actúa. Because the cap seller found that whatever he would do, if he would scratch his head, all monkeys would scratch his head. If he would bend down, all monkeys would bend down. So that's what gave him this idea of throwing the cap down, and all monkeys threw their caps down. Entonces, como él tuvo la idea de tirar su gorra hacia el piso, ellos imitaron, porque él veía que cada cosa que él hacía, si rascar su cabeza, ellos rascaban su cabeza los monos, él agachaba, los monos agachaban, entonces él entendió que lo que yo hago, ellos hacen. Yo voy a imitar que tirar la gorra al piso, ellos tiraron también. So he was thoughtful, he didn't panic, that's why he could make this decision. How would he react if he was a pure devotee above the three modes of nature? Entonces él pensó muy bien y no entró en pánico, pero estaba muy calmado, por eso pudo tomar la decisión bien. Ahora la pregunta es, si él hubiera sido una persona tan pura, un devoto puro de Krishna, y arriba, más allá, superado las tres modalidades, incluso superando la bondad también, ¿cómo él hubiera reaccionado? Esa es la pregunta. ¿Quién va a responder? Hare Krishna. Hare Yo diría Krishna. que orando a Krishna para que Krishna lo ayude a que los monos entiendan que deben devolver lo que han robado. So Yamuna Mai is saying that she thinks as a pure devotee, he should pray to Krishna so that they can bring back, and with that prayer, they'll bring back the cap and give. Okay. And más? Yo Yes, creo que me pondría a cantar el mantra Hare Krishna y danzaría en ese estado, ¿Qué quiere decir esa dasaría? situación. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir dasaría? Danzar, Danzaría. bailar, Bailaría, danzaría. danzar. Okay. So she's saying that Y he will chant Hare Krishna and dance. Okay. Mahanandini? Sí, bueno, también como dijo la madre, orando a Krishna que por favor me dé la inteligencia como poder solucionar ese problema. Y al mismo tiempo también desapegando de cualquier resultado que si Krishna mandó algo favorable de una idea para que pudiera resolver el problema, o si tampoco lo pudo resolver, si perdió las gorras y se las llevaron los monos también. So Mahanandini is saying that yes, he will pray to the Lord, ask for guidance from the Lord, ask for an idea from the Lord, and work on the idea. And if the result is positive or negative, he will not be attached to that. Whether if there's an idea, there's a solution to it or not, he'll be detached to that. Yes, those are all correct answers, except the devotee. We understand that, this material world is a place of misery. If we cannot, Prahlad Maharaj says that if you really want to find happiness in this material world, then first thing you have to do is to give up the expectation to find any happiness in the material world. Entonces, el devoto sí ve con esa visión, porque como dice Prahlad Maharaj, que si alguien quiere estar feliz en ese mundo material, que está lleno de turbulaciones, miserias, problemas, uno debe desapegarse con la expectativa del mundo material.
La expectativa es que causa problema. So with that attitude, the pure devotee prays to the Lord that this particular business that I'm doing of selling caps is for your pleasure to offer the results to you. So if you so desire, let me get the caps back, but whatever you give will be your mercy. Entonces, claro, el devoto ora al Señor y le dice que yo hago ese negocio y el resultado del negocio siempre ofrezco a usted, es para su placer. Entonces, si usted desea que yo consigo nuevamente mejoras, así será. Si no, seguramente usted tendrá un plan mejor. And therefore, the devotee, with this understanding, is neither lamenting nor hankering. Na shochati na kamshati. Entonces, con esta actitud del devoto, el devoto no está ni lamentándose ni anhelándose. No, he will not lament, oh, my caps went away, now what will happen? Él no va a lamentar, hoy perdí mis gorras, ahora qué va a pasar. And he will just try his best. If he gets, that's good. If not, he will, in all cases, continue to chant and dance. Entonces, él va a tratar lo máximo para conseguir, para ver, y en todo caso, él sí va a cantar y bailar también. And while he's chanting kirtan and dancing, it's possible that the monkeys may join him in chanting and dancing, and he may get his caps back. Y quién sabe, cuando está cantando y bailando, los monos pueden imitar a él, venir abajo, cantar y bailar también, y así él puede conseguir sus gorras. And if not, at least the monkeys have heard the chanting of the holy names, and his goal will be to deliver them. Si no, por lo menos los monos escucharon el canto, vieron el baile, y quién sabe, así liberan a ellos. And he will accept all the results as the mercy of the Lord. Y él va a aceptar cualquier resultado como la misericordia del Señor. In this way, we can go above the three modes of material nature, just like Srila Prabhupada. En esa manera, uno puede superar las tres modalidades de la naturaleza material, así como Srila Prabhupada. Srila Prabhupada, he, out of compassion for so many different living beings, he sacrificed himself and he had faith in Krishna, which was beyond the three modes. He performed sacrifice beyond the three modes. He honored prasadam, which is food beyond the three modes. Entonces, así como Srila Prabhupada, él trajo su compasión, su misericordia, y lo que él hizo todo, él hizo situándose más allá de las tres modalidades, tomando prasadam, que es comida ofrecida al Señor, que es más allá de las tres modalidades, interactuando, todo el trabajo que él hacía siempre dependía a Krishna, y todo eso es más allá de las tres modalidades. Here he is distributing prasadam, which is beyond the three modes, and that is the purpose of this particular chapter 17. Aquí le está dando prasadam, que es más allá de tres modalidades, y es el propósito del capítulo 17. The essence of this chapter is that the devotees should try to be in the mode of goodness so that they can jump beyond the three modes of nature. La idea es que el devoto debe permanecer en la modalidad de bondad para que de esa modalidad de bondad él puede saltar hacia la modalidad trascendental. That's why Krishna is telling about the food in the three modes, sacrifice in the three modes, austerity in three modes, charity in three modes, so that we can try to be in the mode of goodness and then not be attached to the mode of goodness, but go beyond it. Entonces, esa es la idea. La comida en más allá de tres modalidades, la austeridad, la caridad, todo lo que es más allá de las tres modalidades, y esa es la idea para que nuestra actividad, nuestro humor, llegue allá en bondad y más allá.
So thank you very much. Hare Krishna. Muchas gracias por estar hoy con nosotros, por participar. Hare Krishna. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Comentario? Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhu. Yo tenía una pregunta que él habló, una de las herramientas para librarnos de estas modalidades y también de todo lo que, bueno, la ira, todas las malas cualidades. Él dijo que la asociación con devotos, ¿no? Entonces, a veces yo he percibido, ¿no? Como, y también mismo yo en un comienzo pensaba, ¿no? Como asociación con los devotos, ¿qué es, no? Pensaba como solo estar juntos y, no sé, por ejemplo, ir, no sé, a un lugar y, ¿sí? Pero podía decir el Prabhu, si puede describir un poco más acerca de qué es asociación con devotos. So initially, she was also thinking, what is association of devotees like? Because you associate and sometimes you don't know whether you're associating properly or no. So if you can elaborate a bit more about this element of how to associate or what is the association of devotees. Yeah, in like we were explaining it, the 6 loving exchanges, wherever 6 loving exchanges is there, that is the proper association of devotees. Donde sea que hay los 6 tratos amorosos entre devotos, ahí está la asociación de los devotos. We give spiritual gifts to others and we accept spiritual gifts. Le damos regalos espirituales, recibimos regalos espirituales. We reveal our mind in confidence to others and hear others' mind in confidence. Nosotros revelamos nuestra mente en confianza y recibimos y alguien revela su mente en confianza a nosotros. We offer prasadam to others and we accept prasadam. Nosotros ofrecemos prasadam a otros y nosotros recibimos prasadam. These are the 6 loving exchanges which will help us grow in spiritual life, and that is the association of devotees. Entonces, ese es nos que va a hacer crecer en la vida espiritual y esa es la asociación de los devotos. With these 6 exchanges, we are able to enlighten each other, enrich each other, and be able to enthuse each other. Y con ese tratos uno puede enriquecer la relación, puede entusiasmar y iluminarse uno mismo. When we come back from the association of devotees, we should think, am I feeling enthusiastic about chanting the holy names and reading books? Después de tomar esa asociación, uno debe preguntar a uno mismo, ¿me siento entusiasmado en leer los libros y cantar el santo nombre o no? Am I getting the determination to pursue spiritual life, whatever challenges may be there? Aunque hay muchos desafíos, me está dando esa asociación la determinación de seguir más progresivamente. Did I learn something that will help me in overcoming temptations and engaging in devotional service during my regular day-to-day work? He aprendido algo para mejorar mi servicio devocional y seguir con mi sadhana junto con mi trabajo diario, mis deberes diarios. Because association of devotees is not just physical association. Porque la asociación de devotos no solamente es algo físico. Many times we may physically be in the association of devotees in the class, but mentally we are somewhere else. Podemos muchas veces estar con devotos en la clase, pero la mente puede estar en otro lugar. So it's better to be physically away and mentally in the association. Es mejor estar físicamente lejos, pero mentalmente en la asociación de los devotos. Of course, it is best if we are physically in association and mentally in association as well. Claro que sí, la mejor es estar físicamente y mentalmente en la asociación del devoto. So association of devotees is like if you see in ISKCON,
it's like going to a mall. Entonces, según el concepto de ISKCON, la asociación de los devotos es como entrar a un mall. You will find in the mall, you will find shops that sell true diamonds. Entonces, en el mall, usted va a ver, hay tiendas que venden diamantes verdaderas. And in the mall, you will also find small shops that sell fake jewelry. Y también usted va a ver en el mall que hay tienditas que venden fantasía. And they say this is fake and they sell it. It's not like they're cheating. Y lo dicen, esa es fantasía y lo venden. So it's up to us when we associate, what are we looking for? Are we looking for that true enthusiasm or are we looking for something fake? Entonces depende de nosotros, ¿qué es lo que estamos buscando? ¿Estamos buscando la asociación, determinación verdadera o algo falso? So when we associate with devotees, we should seek association of those devotees who are very sincere in their spiritual life. Por eso debemos siempre tratar de asociar con los devotos que son muy sinceros en su servicio devocional. They are sincerely trying to improve themselves and their sadhana in spiritual to please Krishna. Entonces, esa cualificación del devoto es que están sinceramente tratando de complacer a Krishna a través del servicio devocional, a través de sadhana. And we should avoid the association of devotees who may be lackluster or may be complacent. Y debemos tratar de evitar la asociación a aquellos devotos que se sienten muy cómodos y no son muy progresivos. We should respect them. We should not disrespect them, but we should try to be careful to avoid that association respectfully and try to help them if necessary. No debemos criticar, debemos respetar igual, pero respetuosamente tratar de evitar esa asociación que cuando la persona es muy complacido así y tratar de animar. We should take association of devotees who are sincere and give association to those devotees who may be a little complacent. Entonces, tomar la asociación de los devotos que son sinceros y dar esa asociación de sinceridad a ellos que son un poquito complacidos. In this way, we can all remind each other of our real purpose of life, and that is the association of devotees. Y de esa manera podemos hacer acordar uno a otro de la propósito real de la vida y en esta asociación podemos avanzar juntos. Does that address your question? ¿Está bien la respuesta, Madre Mahanandini? Ok, Prabhu, muchas gracias. Thank you. Thank you. ¿Alguien más? Sí, Noralisa. Hare Krishna. Hare Yo quería Krishna. saber cómo distinguir cuando una idea es del alma y no de la mente. How you differentiate when some idea is coming from the heart or some ideas coming from the soul or the ideas coming from the mind? If the idea is filling three conditions, then it's coming from the soul. Hay tres condiciones cuando viene del alma. If the idea is in accordance with the Guru, Sadhu, and Shastra, Si la idea es acuerdo con el maestro espiritual, con las escrituras, con los sabios, then it is coming from the soul. If the entonces viene idea, del alma. then you can, if an idea comes, you can see what does Bhagavad Gita tell about this idea. Cuando viene una idea, usted puede ver qué dice Bhagavad Gita sobre esa idea. What does my Guru tell about this idea? ¿Qué dice el Guru sobre esa idea? What do the previous acharyas think about this idea? ¿Qué es lo que piensan los maestros anteriores sobre esa idea? And the answer is yes, they agree with the idea, then it is coming from the soul. If they disagree from this idea, then it's coming from the mind.
Entonces, si están de acuerdo con esa idea, viene del alma. Si no están de acuerdo con esa idea, viene de la mente. Does that answer your question? ¿Está bien, Noralisa? Gracias. Gracias. Okay. Thank you. ¿Alguien más? Muchas gracias por todo. Entonces, hemos empezado 17 y vamos a continuar. Thank you so much, Advaita Chandra Prabhu, for guiding us, helping us. It was a wonderful session today. And we ended very nicely the 16th chapter and started the 17th chapter. Podemos prender nuestros videos y darle gracias a Advaita Chandra Prabhu en agradecimiento por guiar nosotros. Hare Krishna. Thank Hare you. Krishna. Thank you very Gracias. much. Thank Gracias a you. ustedes Krishna. también. Vancha Krishna. kalpa tarubhyascha Hare kripa Krishna. sindhubhyo patita